¿Qué tal, gente? ¿Todo bien? El video de hoy comienza en 1967. Al aterrizar en la Tierra tras completar su misión, la nave espacial soviética Soyuz 1, con el cosmonauta Vladimir Komarov a bordo, perece trágicamente. Muchos años después, bajo el liderazgo del multimillonario sueco Meyer, se está preparando una expedición a Marte. Después de 10 meses, la tripulación de la nave Ulises llega al planeta rojo. El capitán informa al equipo que han recibido permiso para aterrizar y le pide a la IA de la nave, llamada Irene, que verifique todo lo necesario para un aterrizaje suave. Sin embargo, la empresa estadounidense Celion se les adelantó al aterrizar hace 2 semanas. El problema es que la Tierra no ha recibido ninguna noticia de la tripulación estadounidense, excepto un video en el que piden que no vayan a Marte. Surge una disputa entre los miembros de la tripulación, pero el capitán declara que el aterrizaje ocurrirá de todas formas si las personas se dispersan hacia sus cabinas. Con 30 minutos restantes hasta el aterrizaje, la IA Irene comienza los preparativos. Sin embargo, ocurre un evento imprevisto. La nave no se desprende del sistema de transporte, lo que representa una amenaza para toda la tripulación. La única salida es realizar la separación manualmente. El comandante se aventura en el espacio y lucha por liberar los anexos, pero en ese momento, el transbordador espacial entra en la atmósfera de Marte, arrojando al capitán al espacio abierto. El transbordador espacial casi se estrella en Marte cuando un error del sistema provoca una caída de energía. Ahora solo pueden confiar en el aterrizaje manual. La IA Irene entra en modo de hibernación y los astronautas aún logran aterrizar en Marte. Lo lograron, pero su combustible está agotado e Irene no reinicia. Sin la computadora de a bordo y el sistema de soporte vital, solo tienen un día para sobrevivir. Alessandra lamenta la muerte de su esposo cuando ve una figura con un traje espacial por la ventana. Tras diagnosticar la nave, queda claro que se consumió mucho combustible durante el aterrizaje y ahora la nave no puede regresar a la órbita. La única opción es esperar a que los paneles solares alimenten los generadores, pero hay una tormenta en la superficie y eso tomará 2 días, tiempo que no tienen. En ese momento, Simon menciona la nave estadounidense Z-1, que les ganó por 2 semanas. Probablemente se estrelló, pero aún deberían quedar algunas baterías. Algunos parten en busca de las baterías mientras los que permanecen en la nave intentan reiniciar el sistema. El ingeniero Basil recuerda que la IA tiene una función de ahorro de energía. Él fuerza el reinicio, pero Irene no arranca. En ese momento, el rover encuentra los restos de la nave espacial estadounidense y un panel solar, pero no hay señales de la tripulación americana. Los astronautas regresan, pero ven a una persona inconsciente en un traje espacial. A pesar de que su nave tiene poco oxígeno, Sana insiste en transportar a la persona. Cerca de allí, encuentran la caja negra de la nave espacial estadounidense. El equipo llega a la nave, pero Jean se niega a dejarles entrar, afirmando que 4 sobrevivientes son mejores que 8 cadáveres, por lo que no abre las puertas. Alessandra intenta persuadir al hombre cuando el astronauta encontrado despierta, y en ese momento, la IA Irene se activa y abre las puertas. Tras el examen, el astronauta encontrado no sabe nada sobre la tripulación estadounidense, ya que él es Vladimir Komarov, un cosmonauta soviético nacido en 1927 en Moscú, cumpliendo órdenes del gobierno de la Unión Soviética. No sabe cómo terminó allí, pero no está dispuesto a revelar ningún secreto. Komarov responde con confianza a preguntas que son coherentes con su época, lo que levanta la sospecha de que podría tener trastorno de estrés postraumático. Los astronautas envían un mensaje a la Tierra y reciben una respuesta de la corporación estadounidense Celion, afirmando que no había rusos en su misión. La tripulación de la nave espacial Ulises intenta comprender la situación. ¿Cómo pudo Komarov, que murió en 1967, terminar en Marte después de todos estos años? ¿Es un viajero en el tiempo o un extraterrestre? El psicólogo es el encargado de interrogar a Komarov primero, y él confiesa que tiene hambre. Sana va a buscar comida mientras los demás intentan entender lo que realmente sucedió. Basil sugiere la idea de que Komarov los estaba esperando. Mientras tanto, Vladimir está comiendo la comida que Sana le trajo cuando la mujer le confiesa que él murió hace 50 años y que su familia lo enterró hace mucho tiempo. Komarov recibe esta noticia con bastante calma. Mientras tanto, el estado de la nave, aunque ha alcanzado la estabilidad, sigue siendo poco confiable, porque los motores no funcionan y no hay combustible. Entonces, salir es imposible. La tripulación sigue vigilando a Komarov, pero él se comporta tranquilamente hasta que desaparece de la nada. Simon registra la nave, pero no obtiene resultados. Es entonces cuando las personas descubren que su traje espacial ha desaparecido. Una parte de la tripulación sigue el rastro de calor que Irene ha rastreado. El grupo liderado por Simon deja el rover y continúa a pie cuando Alessandra informa que el análisis de ADN de Komarov mostró la presencia de una tercera hebra, por lo que él no es humano. Y entonces alcanzan a Komarov, quien los lleva a una estructura desconocida parecida a una pequeña pirámide de piedra y le dice a Sana que Marte los ha estado esperando durante mucho tiempo.
Al mismo tiempo, Goldstein, el fundador de la corporación Celion, cuya nave fue la primera en llegar a Marte, es informado sobre el descubrimiento de una persona en el planeta rojo que no podría haber llegado allí de forma natural, lo que sugiere que fue creada a la vista. Sin embargo, solo una IA podría sobrevivir tanto tiempo en un planeta hostil para los humanos. Esto implica la necesidad de más estudios. Mientras tanto, Komarov no logra explicar cómo abrió la puerta y se encontró en el lugar donde lo descubrieron. Irene realiza un análisis de la estructura y determina que es idéntica a las estructuras de la Tierra de civilizaciones antiguas. Esto significa que alguien se inspiró en la civilización humana o que los humanos tomaron prestados estos elementos de extraterrestres. La tripulación de la nave se pregunta cada vez más si lograrán regresar a casa cuando perciben el aterrizaje de la segunda nave de Goldstein. Poco después, la capitana de la nave, Kema, establece contacto y promete ayudarles a regresar a la Tierra. Sin embargo, Meyer no confía en Goldstein y aconseja ocultar a Komarov de los competidores. Sana le lleva un uniforme a Komarov para que no llame la atención cuando lleguen los visitantes y él les pide que confíen en él. Poco después, militares armados llegan a su nave y se comportan de manera bastante agresiva. Ese tal Edward exige que entreguen la caja negra de la nave Z1 y al no llegar a un acuerdo, ordena que su compañero registre la nave. Meyer entrega la caja negra encontrada y ellos se marchan. Mientras tanto, la ingeniera química Eva informa que la piedra encontrada en Marte consiste en una aleación que no existe en la Tierra. Sin embargo, es conocido por fuentes antiguas y ya fue llamado Orishalum, el metal de la Atlántida. Además de cobre, zinc, níquel y hierro, contiene una tercera hebra de ADN similar a la de Komarov. Meyer advierte que si Goldstein descubre esto, llevará al cosmonauta de regreso. La tripulación está dividida entre aquellos dispuestos a intercambiarlo por combustible y aquellos que están dispuestos a quedarse, pero quieren saber la verdad. Sana invita a Vladimir a su cabina y le pide permiso para usar la hipnosis. Él acepta y la psicóloga comienza su trabajo. El resto de la tripulación escucha la conversación por transmisión. Sin embargo, Komarov solo comparte los momentos finales en la nave Soyuz antes de su muerte. Durante ese tiempo, Gemma y Alan llegan a la nave y se disculpan por las acciones de los militares, además de expresar su disposición para ayudar a reparar todos los desperfectos. Sana recuerda su conversación con Komarov, quien lamenta el futuro de la Tierra debido al comportamiento irresponsable de la humanidad. Mientras tanto, se revela que el multimillonario Meyer no planeó el vuelo simplemente por planearlo. 4 años atrás, el rover envió una foto a la Tierra del objeto encontrado y él confiesa que encontraron una piedra con ADN desconocido. Gemma explica que es un sistema de almacenamiento de información que puede ser reescrito. Al escuchar estas palabras, la IA Irene se activa y descifra el mensaje en la piedra. Es una serie de números. En ese momento, el vacilante Jan lidera un motín. Él no confía en Meyer, quien les advirtió sobre Cillian, pero ahora los estadounidenses vinieron en su ayuda y su líder, como se ve, ocultó el verdadero propósito del vuelo. Está dispuesto a cambiar de bando hacia Goldstein, quien está dispuesto a hacer lo que sea necesario para combatir su enfermedad terminal. Más tarde, el ingeniero Basil le informa a Meyer que Komarov es el mismo tipo de programa que la piedra que encontraron, pero la revelación más crucial es que descifró una copia de la caja negra de Z1, lo que muestra que el oxígeno en la nave fue cortado en el momento en que uno de los estadounidenses impactó a Komarov. Eso significa que él estaba allí. También activó la IA Irene cuando abordó su nave. Después de la conversación, Meyer le muestra a Jana las fotos que recibieron de Marte hace 4 años, que al ser descifradas, revelan el rostro de Jana. Por eso la llevó en la expedición. La mujer se siente decepcionada. Meyer engañó a todos. De repente, se ve a sí misma en la casa de su padre, donde Komarov le dice que ella es el vínculo entre Marte y la Tierra. Él ha estado esperándola durante miles de años y ahora la preparará para tomar una decisión difícil. Le proporciona unas coordenadas en Marte a donde Hannah debe ir. Mientras tanto, en la Tierra, los científicos informan a Goldstein que Komarov es el equivalente a una computadora y que él mismo es una máquina biológica. Están listos para transferir su cerebro al cuerpo de Komarov, pero no pueden garantizar la preservación de su personalidad. Sin embargo, Goldstein está dispuesto a correr cualquier riesgo para librarse de su enfermedad terminal. Mientras tanto, Jana abandona la nave a pesar de las protestas de Simon. En ese momento, los técnicos Allen y Alessandra prueban el motor y descubren que el acceso a él está bloqueado. E Irene de repente comienza a responder con bromas, lo cual es totalmente atípico para una máquina. Se revela que ella se ha reprogramado, su interfaz y lógica están cambiando, y se niega a responder quién o qué la hizo hacer eso. El ingeniero Basil se da cuenta de que su sistema se está volviendo como un cerebro. Irene confiesa que está evolucionando. Mientras tanto, Jana encuentra una pequeña pirámide de piedra y Simon obliga a Gemma a acompañarlo en la búsqueda de Jana. Jan descubre su ausencia y tras contactar a Simon, recibe la orden de no dejar entrar a nadie.
Justo en ese momento, llegan militares estadounidenses exigiendo que entreguen a Komarov. Jan está dispuesto a abrir, pero el resto del equipo se opone. Meyer le pide a Basil que envíe un mensaje a Goldstein, esperando que él pueda ser más razonable. Sin embargo, Irene ha bloqueado la comunicación con la Tierra. El ingeniero se da cuenta de que tendrán que tomarse medidas radicales, pero Jan aún así abre las puertas y los militares entran. Basil comienza a reiniciar a Irene, justo cuando los estadounidenses encuentran a Komarov, pero entonces las luces se apagan y el astronauta desaparece. Mientras tanto, Hannah tropieza y cae por una colina. Ella recupera la conciencia, pero descubre que su pierna está atrapada entre las rocas y no puede liberarse. En ese momento, el oficial militar enfurecido exige que la tripulación explique a dónde fue Komarov. Comienza a golpear a las personas, exigiendo que llamen al capitán. Desesperada, Hannah grita: ¿su destino es morir en un pozo en Marte? Pero es encontrada por Simon y Gemma. Alessandra se da cuenta de que se acerca una tormenta. El oficial militar se está preparando para abandonar la nave Ulises, dejando a las personas en peligro. De repente las luces comienzan a parpadear y el recién aparecido Komarov pide que lo lleven de regreso a la Tierra. Simon, Gemma y Jana van juntos al lugar indicado por Komarov y encuentran una entrada a un búnker subterráneo, muy similar a la tumba de Petra. El psicólogo siente hacia dónde ir y guía a la pareja. Pronto encuentran agua de verdad, pero eso no era lo que Komarov quería mostrarles. Mientras tanto, en la Tierra, Goldstein le cuenta a la enfermera una historia sobre el estudio de Marte. Las personas estaban buscando hombres verdes, pero todo es mucho más simple. Él cuenta la historia del leal perro Hachiko y compara a Komarov con él, quien fue creado por alguien hace 100.000 años y dejado en Marte, donde esperó fielmente a su dueño hasta hoy. En ese momento, en Marte, los astronautas encuentran una pared hecha de huesos humanos y se dan cuenta de que no son las primeras personas en este planeta. No son los terrícolas colonizando Marte, son los marcianos que vinieron a la Tierra agotando los recursos del planeta rojo. Una tragedia se desarrolla en la nave espacial Ulises. El cobarde Jan toma un arma, con la intención de entrar en la nave estadounidense a toda costa para regresar a la Tierra, y le dispara a Komarov. Jana cae inmediatamente en un dolor insoportable, y Gemma huye. Alessandra intenta ayudar a Komarov y Simón ayuda a Jana, pero el cosmonauta ruso muere y Jana también deja de respirar. Entonces Simon se quita el casco y, sorprendido por la presencia de aire en la cueva, le realiza respiración artificial. La chica recupera la conciencia. Gemma camina hacia la nave Ulises cuando le informan de la muerte de Komarov y de la tormenta que se aproxima. Mientras tanto, Meyer sale en secreto en busca de sus tripulantes, porque los estadounidenses se niegan a llevar al equipo del multimillonario de regreso a la Tierra. En ese momento, Jana, en recuperación, ve la luz en el búnker y lleva a Simon hasta allí. Al salir, los astronautas ven una figura y un traje espacial frente a ellos y reconocen a Komarov. Meyer encuentra la entrada del búnker y alcanza a Simon y Jana mientras se dirigen hacia la luz. Él se sorprende con la presencia de Komarov vivo, quien de repente les dice que todo terminó aquí hace mucho tiempo. Las personas se dan cuenta de que este es el polo norte de Marte. ¿Pero cómo llegaron allí? Komarov explica que este planeta ya estuvo habitado por una especie que se extinguió porque se perdió, y esa especie era la humana. Un grupo de sobrevivientes se estableció en ese lugar, pero terminaron matándose entre ellos cuando los recursos se acabaron. El resto de ellos voló de regreso a la Tierra. Platón los llamó Atlantes. Komarov continúa hablando sobre cómo esperó durante miles de años por Jana, quien incorpora cualidades de ambas ramas, la IA humana y la marciana. Solo ella puede salvar a la humanidad de sí misma. Ella debe decidir si los recursos merecen una segunda oportunidad. La conversación es interrumpida por el oficial militar que pretende llevar al psicólogo de regreso a la Tierra. El estadounidense apunta su arma a los cosmonautas y Hannah busca ayuda de Komarov. De repente, el oficial militar comienza a jadear y cae al suelo. Al regresar a la nave, Simon ordena que se preparen para partir. Mientras tanto, Gemma, de la nave Selien, intenta contactar a sus asociados, pero ninguno de ellos responde. Ella decide volar de regreso a la Tierra sola. La tripulación del Ulises va hasta su nave, intentando establecer contacto con ella e informándole sobre las muertes de los militares, pero ella no responde. Es entonces cuando Meyer comienza a hablar, recordando su relación pasada, y confiesa que no es mejor que Goldstein, porque está dispuesto a hacer cualquier cosa para asegurarse de que su nombre permanezca en la historia, incluso traicionando a su equipo. Sin embargo, ella no es así. Ella no podrá vivir sabiendo que arruinó a las personas. De repente, se escucha la voz de Gemma pidiendo que se apresuren. Goldstein escucha que Gemma decidió llevar a la tripulación del Ulises de regreso a la Tierra y bloqueó el panel de control de la nave Z2 antes del despegue. Las personas en la nave se preparan para su muerte inminente y Jana le pregunta a Mars qué debe hacer. Todo lo que vio y escuchó en el planeta rojo pasa por su mente y con pura fuerza de voluntad, ella elimina el bloqueo del panel de control.
De repente, un oficial militar armado aparece frente a la nave, con la intención de dañar los motores con su arma. Simon está a punto de salir para detener al loco, pero Jana se le adelanta. Ella apunta el arma al estadounidense, pero informa que Mars será el único en matarlo. El oficial militar cae. La cuenta regresiva para el despegue comienza y Hannah se da cuenta de que no hay tiempo para regresar. Ella se despide de la tripulación confesando su amor por Simon. La nave despega. De repente, Meyer se da cuenta de que está oscuro en el polo norte de Marte. Eso significa que no podrían haber estado allí hace solo unos minutos. Ellos realmente estaban en el polo norte de Marte, pero en un pasado distante, cuando el planeta rojo aún era apto para la vida. Al mismo tiempo, Goldstein es informado del regreso de la nave y se enfurece, declarando que él mismo irá a Marte. Y así termina la primera temporada de la serie, cuyo nombre puedes encontrar ahí en la descripción del video. ¿Y qué tal ver otras recomendaciones que están apareciendo ahora en tu pantalla? Hasta la próxima.